Pues así es, estimados varones. Sin lugar a dudas, la fuerza hace la unión, pero sin lugar a dudas, pues Dios es el que obra, Dios es el todopoderoso y el que tiene todo bajo control. Pues Sergio, te doy la palabra para que nos hagas favor de presentar a nuestro orador de este día. Gracias, Felipe. Antes Gracias. de pasar la palabra, a mí me gustaría que pudiéramos orar de una forma intencional, pidiéndole al Señor un milagro creativo a favor de la vida de Gerardo Córdoba, pero a favor, si hay alguien que tuviera alguna necesidad, lo puede escribir ahorita en el Claro, chat y me gustaría que pudiéramos orar. La palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar y para ser representantes de Dios aquí en la tierra. Y nosotros como varones somos representantes del Señor aquí en la tierra con nuestras familias, en la congregación, en nuestros trabajos. Y yo creo que es momento que el hombre necesitamos tomar nuestro lugar. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos. Y yo creo que tú y yo, los hombres, más que nunca hoy necesitamos ser violentos para arrebatar las bendiciones del Señor. Necesitamos ser violentos para declarar milagros sobre nuestras familias, milagros económicos, milagros en sanidades, en físicos, milagros en muchas cuestiones, pero yo creo que es mucho la actitud de nuestro corazón, que tú y yo en verdad creamos que somos sacerdotes, que somos reyes, nos hizo reyes para gobernar y sacerdotes para ser embajadores, para ser representantes de Dios aquí en la tierra. Y el día de hoy necesitamos hacerlo. Vamos a exaltar al rey, pero vamos a tomar nuestro lugar como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, como sacerdotes de representantes del reino de los cielos. Imagínate, habemos tantos representantes y muchas veces nosotros como representantes no levantamos nuestra voz, no hacemos que nuestra voz se escuche, pero somos representantes. Tenemos esa función de estar en representación y como esa función necesitamos levantar nuestra voz y hacer que se escuche. Así que ahí en tu casa, yo te voy a pedir que tú puedas levantar tu voz como representante, como sacerdote del Señor, como rey, como nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar, dice la palabra de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes, así que tomemos nuestro lugar en voz audible, no importa si está tu esposa o tus hijos, tú levanta en este momento tu voz y arrebatemos el reino de los cielos con violencia. Así que, Señor, en esta hora, como representantes, como reyes y sacerdotes, levantamos nuestra voz en una manera audible. Señor, declaramos, Señor, que, Señor, tomamos nuestro lugar, Señor, y lo hacemos con violencia. Señor, tomamos el lugar que nos corresponde, que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Señor, tomamos lugar como reyes, como sacerdotes, como varones de nuestra casa, Señor, en nuestro trabajo, Señor, como esos embajadores tuyos, Señor, y tú nos diste una voz Señor, para hacerla sonar, y el día de hoy la hacemos sonar. El día de hoy levantamos nuestra voz con fe, con confianza, creyendo que al Dios que le servimos es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, el Dios de los ejércitos. Señor, tú eres el que está en control de todas las cosas, pero el día de hoy nos levantamos como reyes y sacerdotes con fe, con una voz que se escucha en la nación, que se escucha en la familia, que se escucha en la sociedad. Señor, dejamos a un lado, Señor, el espíritu de estupor que nos está amedrentando, que nos está apaciguando, que nos tiene todo lleno de pasividad, pero en esta hora nos levantamos con fuerza y declaramos sanidad sobre Gerardo Córdoba. En el nombre de Jesús, declaramos un milagro creativo sobre él. Declaramos, Señor, que la glucosa se normaliza. Declaramos, Señor, que sus pulmones son limpios en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que todo
todo COVID es echado fuera, se seca en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos que hay vida, aliento de vida. Su saturación está completamente normal en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y oramos a favor de todos los hombres de la red Verdad y Vida, Señor, declarando que tomamos nuestro lugar como reyes y sacerdotes en nuestras casas, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en el nombre de Jesús, y declaramos que nuestra voz se escucha, y es una voz, Señor, que suena, una voz que vive en santidad, una voz que vive en revelación y en intimidad contigo, una voz, Señor, que transmite la palabra y la presencia de Dios con quien quiera que hablemos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que cada vez que los varones, los hombres de hierro de la red Verdad y Vida hablamos, Señor, se transmite la palabra, se transmite amor de Cristo, se transmite el perdón del Señor, se transmite la sangre del Señor, y el ambiente cambia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos has dado palabra, Señor, y el día de hoy arrebatamos el reino de los cielos con violencia, Señor, y nos paramos en esta verdad y en esta promesa que tú nos has hecho reyes y sacerdotes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Wow. Pues muchas gracias, varones, hombres. En verdad, este tiempo ha sido un tiempo bastante difícil, complicado para todos, pero yo estoy seguro que el Señor está forjando nuestro carácter, está forjándonos como hombres de hierro, para levantarnos y para ser punta de lanza y guiar a nuestras familias a la presencia del Señor. Así que bueno, sin más, yo quiero presentarles a Oscar Castillo. Así que te pido que tú puedas abrir tus ojos y tus oídos, prepara el ambiente para escuchar la palabra del Señor, y vamos para adelante. Adelante, Oscar. Hola, buenos días. Gracias, Chex. Gracias. Bendiciones a todos. Qué gusto verlos. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Amén. Y esto está padrísimo porque estamos, bueno, cada uno en nuestras casas o en algún lugar diferente, pero estamos reunidos en su nombre y creemos que Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? A pesar de, o sea, los cielos a través del internet surcan los aires, Dios, su presencia está acá con nosotros. Y bueno, pues esta mañana quiero compartirles algo muy importante. Dice la palabra de Dios que el ejército que David formó cuando iba a ser rey, dice la Biblia que fue formado por varones de guerra, por levitas, por una serie de varones muy, muy diferentes, todo un ejército que apoyó a David para que él pues se levantara para ser el rey. Y entre ellos había varones que dice la palabra de Dios que eran entendidos de los tiempos. Y ahorita que estaba mencionando esto, Sergio, yo creo que nosotros como varones de hierro necesitamos ser entendidos de los tiempos. Yo creo que algo que es importantísimo es que en nuestra iglesia y en toda la iglesia, en la iglesia en general, nos levantemos varones que seamos entendidos de los tiempos, de lo que está pasando, porque sinceramente a partir de hace un año, un poquito más de un año que comenzó todo esto, de la pandemia mundialmente, pues tiempos espiritualmente se han estado acelerando, otras cosas están sucediendo y nosotros necesitamos saber qué está pasando, ¿verdad? Porque la iglesia de Jesucristo, tú y yo, nosotros que somos la iglesia, no podemos seguir siendo igual, no podemos seguir siendo los mismos, necesitamos saber qué está pasando y saber cómo responder a lo que está pasando. Yo esta mañana quiero compartirte acerca de algo muy importante. Quiero compartirte acerca de la segunda venida de Jesucristo. No sé si logran ver mi pantalla, la estoy compartiendo ahorita. ¿Sí la logran ver? Está compartiendo. Perfecto, gracias, Felipe. Pues algo de lo que yo quiero compartirles es de esto, de la segunda venida de Jesucristo. Nosotros no podemos estar, indiferentes, ignorantes en el buen sentido de la palabra de lo que
es la segunda venida de Jesucristo. Y quiero compartirles de esto, que es algo bien importante, es un tema muy importante. Voy a tocar cosas muy generales, muy básicas, pero que nos van a ayudar a ver el panorama espiritual de lo que está pasando. Porque yo creo que, como les digo, es importante que nosotros sabemos, este es un tema que algunos ya lo han de saber, se lo han de saber de memoria, pero hay otros que necesitamos reforzar este conocimiento para saber los tiempos que estamos viviendo. Dice Jesucristo mismo, dijo en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo vino por primera vez ya hace tiempo y ahorita vamos a platicar por qué Dios o por qué Jesucristo va a regresar por segunda vez. En la segunda venida de Cristo yo le puse la esperanza que sigue en pie, porque nosotros como cristianos necesitamos saber y nos debe de poner contentos y gozarnos. ¿Qué quiere decir la segunda venida de Jesucristo? ¿En dónde nosotros encajamos con la segunda venida de Jesucristo? Y es algo bien importante que tú y yo lo sepamos. Como te digo, esto es algo muy interesante, muy importante. La Biblia, completamente la Biblia de pasta a pasta, nos habla de la segunda venida de Jesucristo, nos habla de la llegada del Mesías, nos habla a través de los salmos, de los profetas, nos está hablando acerca de los planes y de los proyectos que Dios tiene, porque Dios tiene un proyecto y un plan enorme, grande, que tú y yo no estamos excluidos, muy al contrario, estamos, si tú eres hijo de Dios, tú estás incluido en este plan de Dios y necesitamos saber y conocer por qué están pasando las cosas y a qué se debe. Muchas de estas cosas obedecen principalmente a la segunda venida de Jesucristo, y los cristianos, la gente, el pueblo de Dios necesita o debemos de estar alegres, debemos de estar expectantes de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 1, verso 10, esto es cuando Jesucristo, después de haber muerto, después de que Jesús resucitó y apareció por varios días a muchas personas, entonces Jesucristo fue llevado al cielo. En Hechos capítulo 1 tú puedes leer esto, porque también fue la promesa del Espíritu Santo, pero la parte que me quiero concentrar es aquí donde dice en capítulo 1, verso 10, dice, y estando ellos, estaba Jesús con muchos de sus discípulos, llegaron al monte de los olivos, porque de ahí fue donde ascendió Jesús. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesús comenzó a elevarse, ¿verdad? Comenzó a irse y ahí estaban viendo, así como cuando se va un papalote, ¿no? Y se está yendo Jesús así en el cielo. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él se iba, Jesucristo, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Qué tremendo, wow, esos eran ángeles. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí Jesucristo en muchas partes de los evangelios habla de la segunda venida, o sea, él habla de que él va a regresar y da muchas partes importantes, porque el deseo de Dios no es que tú y yo ignoremos lo que va a suceder. Lo que sucedió lo vemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a través de los libros históricos, a través de los evangelios, pero también necesitamos saber qué es lo que viene. Y Jesucristo estuvo enseñando mucho acerca de su reino, mucho acerca de los tiempos venideros, porque es muy importante. La segunda venida de Jesucristo, cuando Él regrese por segunda vez, va a establecer su reino y viene a completar su plan de redención. Y esto es algo que tú y yo necesitamos saber y estar enterados para poder saber qué nos toca hacer y para saber qué está sucediendo. Muy bien. Aquí en esta diapositiva dice, ¿qué representa la segunda venida de Jesús? ¿Qué representa? ¿Por qué es importante para un cristiano conocer la segunda venida de Jesucristo? Número uno, o lo más importante es que representa el complemento de Dios en su plan de redención. La segunda venida de Jesucristo viene a marcar
una nueva etapa de muchos sucesos que van a suceder, la segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, la gran tribulación, la tribulación y el milenio y cielos nuevos y tierras nuevas, y comienza una nueva etapa también que hoy no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero que es muy interesante que nosotros, tú y yo sepamos, porque esto completa el plan de redención del hombre. Y hice un breve esquema aquí de qué es la redención o por qué la redención de Dios, la redención, bueno, de Dios para con el hombre, ¿verdad? Número uno, porque el hombre pecó, ¿verdad? Tú y yo podemos leer en la Biblia, en Génesis capítulo 1, que Jesús, Dios en su infinito amor, Dios en su infinito amor, cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, les dio la libertad, de elegir, de bendecir, ¿verdad? Pero ellos, tentados por Satanás, pecaron voluntariamente, hubo un pecado, hubo una ruptura, hubo un alejamiento entre Dios y el hombre, hay un distanciamiento. Desde el momento en que el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, hay un distanciamiento entre Dios y la humanidad. Y es por eso que entonces Dios diseña un plan de rescate. La palabra redención quiere decir rescate. Y Dios diseña un plan de rescate porque el plan de Dios es que tú y yo, los seres humanos, tengamos participación del reino del que Él ha estado hablando y del reino que Él creó desde Génesis capítulo 1. Dios creó este reino para que nosotros compartiéramos de esto que Dios hizo. Entonces, el hombre peca y entonces es destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de la presencia de Dios. Dios diseña un plan de rescate que comienza a establecerlo a través del Antiguo Testamento. Tú puedes ver en repetidas ocasiones cómo Dios quiere y se acerca a la humanidad para tener esa relación que se perdió con Adán. Y hay una búsqueda, y comienzan los profetas a hablar del Mesías, y comienzan a hablar los profetas acerca de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, que viene a rescatar a la humanidad, viene a salvar a la humanidad. Y es por esto que es parte de la segunda venida de Jesucristo, es parte de este plan de redención. Entonces, en este plan, Jesucristo, siendo Dios, viene al mundo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y Dios manda a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no estimó ser igual que Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó de su virtud de ser Dios para venir a la tierra y cumplir este plan de redención, para venir a la tierra y ser sacrificado y muerto y crucificado en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos una vida nueva, una vida eterna. Entonces Jesucristo viene al mundo, Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? En su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada tiene que ver, porque la sangre que se derrama es la sangre que borra los pecados del mundo, y es a través de esa sangre derramada que entonces nosotros tenemos nuevamente acceso, tenemos nuevamente esa cercanía con Dios para que nosotros podamos seguir avanzando y ser llamados ahora hijos de Dios, ¿verdad? Y es importante esa muerte de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesucristo muere, el velo del templo, el templo que representaba esa cercanía o ese punto de encuentro de la humanidad con Dios, ¿verdad? Era dividida por un velo, por una cortina, y cuando Jesucristo muere es roto ese velo, representando que ya no hay nada que estorbe entre Dios y la humanidad. Ya no hay nada que estorbe para que nosotros estemos cercanos a Dios. Jesucristo resucita al tercer día en victoria, ¿verdad? Hace algunos meses, hace un mes estábamos celebrando la Semana Santa y estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, porque también la resurrección de Jesucristo marca esa parte espiritual de que Jesucristo vence la muerte, el imperio de la muerte espiritual, para darnos vida y darnos vida eterna. Y hasta ahí todo va padrísimo, ¿verdad? Porque ese es el plan de redención de Dios para con el hombre.
¿verdad? Pero no se termina ahí. Jesucristo asciende de los cielos como acabábamos de leer. ¿Y dónde está Jesucristo ahorita? Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está intercediendo por ti y por mí. Pero ahí no termina el plan de Dios. Estoy siendo claro, no sé si me estás siguiendo. O sea, hay un plan de Dios, hay un proyecto, todo un proyecto en la agenda de Dios, un cronograma que Dios está estableciendo para la redención del hombre, para el rescate de nosotros y formar parte de su reino y formar parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, Jesucristo asciende al cielo, Jesucristo está sentado ahorita a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por ti y por mí, por nuestras debilidades, está intercediendo por las cosas que está pasando, ¿verdad? Y se une a nuestras oraciones. Cuando tú y yo estamos orando por nuestros problemas, por nuestras circunstancias, por nuestro diario vivir, que estamos aprendiendo a depender de Dios y a confiar en Dios, Jesucristo mismo está con nosotros intercediendo ante el Padre para que su fe, su fuerza no falte, su poder no falte. Jesucristo también en otra etapa de este proyecto envía el Espíritu Santo, envía al Consolador, que ahorita estamos viviendo esa etapa desde que el Pentecostés, que lo vamos a celebrar dentro de unos cuantos días más adelante, ¿verdad? El Pentecostés también es algo que establece un parteaguas en el cristianismo, porque llega el Espíritu Santo. Anteriormente estaba Jesucristo con los discípulos, él en persona, pero ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros en persona, bendiciéndonos, ayudándonos, ungiéndonos, aconsejándonos, ¿verdad? Toda la obra del Espíritu Santo, que es también tan importante y tan tremenda. Esta es la etapa que estamos viviendo, Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es otra etapa, pero ahora viene Jesucristo debe de regresar por su pueblo para reinar por la eternidad. Entonces, en este plan, así un esquema así muy rápido que les quise dar para no entrar en tantos detalles, estamos viendo que la venida de Jesucristo es eminente. Jesucristo habló y Dios, a Jesucristo hablando a través de los evangelios, enseñando de que su segunda venida, ¿verdad? La Biblia habla de su segunda venida y es parte del plan de Dios, es parte de lo que necesitamos saber y entender. Hay muchas alegorías, incluso Jesucristo habla y da alegorías del novio, que es Jesucristo, y la novia, que es la iglesia. Los que hemos creído somos la iglesia universal de Jesucristo. Y en este plan, Dios nos tiene como la novia, ¿verdad? Y hay alegorías, hay historias, hay parábolas donde habla acerca del novio y de la novia. En Mateo 24, Mateo 25, está la parábola de las 10 vírgenes. También otra de las alegorías que Jesús usa para hablar de su segunda venida, dice que el Señor, el dueño de la casa, el Señor de negocios, se va a hacer negocios, pero va a regresar y va a pedir cuentas. No sé si lo has escuchado en las parábolas, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto. En el libro de Cantar de los Cantares podemos ver esa alegoría hermosa entre el esposo y la esposa, hablando de la segunda venida de Jesucristo, hablando de nuestra parte como iglesia con Jesucristo. Entonces, estamos viendo que es un tema que hoy en día necesitamos saber qué está pasando, porque las señales se están cumpliendo. Como todo es algo profético, algo que va a suceder, pero se están cumpliendo las señales, porque ¿cuándo va a venir Jesucristo? Pues no sabemos. Dice, Jesucristo mismo dijo, no lo sabes, tú no sabes ni la hora, ni el día, ni nada, pero lo que sí podemos saber son las señales antes de su venida. Dice que el día que viene Jesucristo, ni el mismo Padre lo sabe, ¿verdad? No sabe, ni el mismo Jesús sabe cuándo es la segunda venida. Hay un cronograma que Dios tiene diseñado, pero las cosas que están sucediendo, los eventos que están pasando, nos está hablando de que ya hay un aceleramiento a nivel espiritual y a nivel global, que no es lo mismo que hace 20 años, no es lo mismo que hace 100 años. Estamos hablando de que Jesucristo ascendió al cielo y hizo sus promesas. Han pasado 2000 años. El apóstol el apóstol Pedro escribió acerca de la segunda venida de Jesucristo y muchos decían, es que pues ¿cuándo va a venir? ¿No? Están con que viene, pero no viene, ¿verdad? Pero yo creo que ahora
con todas las cosas que estamos viendo pasar, guerras, rumores de guerra. Yo les animo a que puedas leer un poco Mateo 24 o Mateo 25, y esto nos va a ampliar un poquito el panorama de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Entonces, Juan 14:1. En Juan 14:1 Jesús habla de su regreso. Jesús le prometió a sus discípulos que él regresaría otra vez. Y en Juan 14:1 Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la promesa nuevamente. Jesucristo diciéndole, vendré otra vez y les llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y dice el verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo hablando de su regreso, del regreso. Ahora, hay una venida, una primera venida, que Jesucristo vino en carne, y una segunda venida. Y aquí hago yo dos comparaciones. En la primera venida de Jesucristo, Jesús vino a morir, pero en su segunda venida, Jesús viene a reinar. Amén. Jesús, en su primera venida, Jesús vino como siervo, pero en la segunda venida Jesús viene como rey, el rey de reyes, en su caballo blanco, para venir y gobernar y reinar en la tierra sobre todas las naciones. En la primera venida Jesús fue juzgado, ¿verdad? Cuando fue llevado ante el concilio, pero en la segunda venida Jesucristo juzgará a vivos y a muertos. Es parte de la segunda venida. Por eso viene un juicio que también es otro tema, ¿verdad? Viene un juicio, el juicio eterno, ¿verdad? Pero viene a juzgar como rey. Una de las facultades de los reyes y del rey de reyes es juzgar que los que están, los que hicieron mal y los que están bien, los que tienen a su Hijo Jesucristo, tienen la vida eterna y todo este asunto, ¿verdad? En la primera venida de Jesucristo, Jesús llegó en secreto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús nació en un pesebre? Los reyes, los sabios de Oriente que venían, ¿verdad? Tuvieron que ir siguiendo la estrella, casi nadie supo, fueron pocos los que lo vieron, pero en la segunda venida de Jesucristo dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo ojo verá cuando Jesucristo regrese por segunda vez. En la primera venida de Jesucristo, Jesús vino a enseñar de su reino, pero en la segunda venida Jesús viene a establecer su reino. En la primera venida de Jesucristo, Jesús viene a edificar su iglesia, viene a comenzar a levantarla, a poner los fundamentos, a levantar, pero en la segunda venida Jesús viene por su iglesia. Si tú y yo somos la iglesia de Jesús, viene por nosotros. Viene por nosotros. Así que esta es la parte y la importancia que para los cristianos tiene la segunda venida de Jesucristo. Nosotros que somos su iglesia, no nos vamos a quedar acá, no termina todo acá. Hay un propósito y un plan de Dios de que Jesús viene por nosotros. Y por último, Jesús vino con una actitud de mansedumbre la primera vez, pero la segunda vez Jesús viene con una actitud de guerrero, viene porque Él es el Rey de Reyes, Él viene a establecer la victoria entre todo lo que hubiera estado y todo lo que en su momento esté por ahí, ¿verdad? Jesús viene como victorioso, como valiente. Así que es bien importante, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo para qué quieres que venga Jesucristo? ¿O por qué? ¿Verdad? Número uno, de muchos de los propósitos que Dios tiene, yo voy a nombrarte tres para que nosotros tengamos un poquito este planteamiento de la segunda venida de Jesucristo. Número uno, viene a revelar su gloria, porque la gloria de Jesucristo ha sido mostrada, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento y cuando Jesucristo estuvo acá, pero viene a manifestar aún una gloria mayor, ¿verdad? Él viene a manifestar su gloria en su vida, en su muerte, en su resurrección, pero esta gloria será manifestada en su totalidad de manera pública y global en la segunda venida de Jesucristo.
¿verdad? Cuando Jesucristo venga, todo ojo lo verá, todas las naciones lo verán, todo pueblo lo verá que Él es el Rey. Su gloria será manifiesta y vista por toda la gente. En Mateo 16:27, Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso podemos decir que Jesús viene en su gloria y viene para juzgar, así como dice la última parte de este versículo, viene para pagar a cada uno conforme a sus obras, viene a juzgar, viene a hacer cuentas. ¿Recuerdas de las parábolas de los deudores? ¿Recuerdas de las parábolas donde Jesús dice de los talentos que Jesús entregó talentos y Él viene a tomar cuentas, viene a pedir cuentas? ¿Verdad? O sea, aquí es donde, wow, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Cristo nos dio? Porque Jesús viene y Jesús va a venir a ver, Oscar, ¿cuántos te di? 5, ¿cuántos hiciste? No, pues Señor, es que yo tuve miedo y mejor me fui a mi casa y me encerré y ahí los guardé y aquí tienes tus otros 5, aquí tienes tus 5. ¿verdad? Saben, ¿verdad? Hemos oído hablar de esta parábola. Jesús viene a juzgar, viene a hacer cuentas. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué lamentarán? El no haber creído en Cristo. Eso lo van a lamentar. La gente que no ha creído en Cristo va a decir, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no pude creer en Jesucristo cuando tuve la oportunidad de creer en Jesucristo? Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Para qué viene Jesucristo? ¿Cuál es uno de los propósitos? Dios viene a mostrar su gloria, porque Dios es glorioso, Dios es poderoso, Dios es grande. Y dices, bueno, y incluso hay mucha gente, ¿y dónde está tu Dios? Ay, ¿a poco nomás hablas al cielo y ahí está tu Dios? Dios se va a mostrar en su gloria, en su poder, ¿verdad? Porque Jesús viene y viene a revelar su gloria, viene a mostrar su gloria a toda la tierra, a toda la humanidad, a todas las naciones. Otro segundo propósito de la segunda venida de Jesús viene para juzgar a vivos y a muertos, viene a hacer cuentas, viene a ver, ¿verdad? No solamente los que estén vivos cuando Jesucristo venga, sino a todos los que estén muertos, a toda la humanidad que ha existido desde Adán hasta el último hombre después de la segunda, a toditos los va a juzgar Dios. A ti te va a juzgar, a mí me va a juzgar, ¿verdad? Viene a decir, a ver, tú sí, tú no. ¿Y en qué se va a basar? En la fe. Se va a basar en que si creímos, si aceptamos su plan de redención, su plan de salvación, o rechazamos a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? En ese va a ser su punto de partida y de ahí también vamos a ver cómo Dios establece su reino. Pero dice Jesucristo, Jesús ya no vendrá como siervo, ahora viene como un rey. Una de las acciones reales será para juzgar, para condenar incluso a unos y para premiar a otros. ¿Verdad? Pablo escribió a Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:1 le decía Pablo a Timoteo, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y le da una serie de recomendaciones Pablo a Timoteo, pero aquí en esta salutación Pablo le responde o le recalca que Jesús viene por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Y en esta misma epístola de 2 Timoteo 4, Pablo, hablando de esta venida de Jesucristo, él habla de sí mismo y él puede decir, ¿verdad? Él puede decir, y yo no sé si tú y yo podamos decir este versículo, dice, Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que lo que él había hecho y que por lo que él había hecho, venía un galardón o venía un premio, ¿verdad? Que ¿quién se lo daba? Jesucristo. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Jesús? La venida de Jesús por segunda vez viene. Necesitamos estar atentos y necesitamos estar listos y dispuestos.
Número 3, otro de los propósitos de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene a redimir a su pueblo. Viene a redimir, a terminar lo que dije al principio, viene a terminar ese proceso de rescate, de redención, lo viene a concluir, ¿verdad? El pueblo de Dios se compone de todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, de todos los tiempos, ¿verdad? Si nosotros hemos puesto, hemos creído, hemos hecho de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ese es nuestro pasaporte para poder entrar en este tiempo. La palabra redimir significa rescatar mediante un precio. El precio que se pagó fue la muerte de Jesús. Él ya nos redimió, Él ya pagó por nuestra salvación, por nuestro rescate. Y aquí escribo, dice, cuando Jesús vino por la primera vez, pagó el precio de nuestra redención en la muerte de la cruz del Calvario. Pero cuando Él regrese, consumará esa redención. Es como cuando alguien compra por adelantado, ¿verdad? Tú compras por adelantado. Hoy en día también está muy en auge esta práctica, ¿verdad? El pick and up, ¿verdad? Que vas y por toda esta situación a través de tu celular compras, ¿verdad? A lo mejor en un Walmart, en un establecimiento, lo compras previamente, lo pides, te dicen ya puedes pasar a recogerlo, llegas a la tienda y entonces, ahora sí, ya lo recoges. Pero desde el momento en que tú ya lo pagaste, ya es tuyo. Y así es con Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio. Y ahorita estamos tú y yo, que fuimos comprados por sangre, que fuimos comprados por la cruz del Calvario. Estamos en espera de que Jesús venga por nosotros, de que Jesús nos lleve, como Él lo prometió, a donde Él está, a su reino, a reinar. Amén. Así que esto nos debe de alegrar. Yo sé que son tiempos complicados y tiempos difíciles. A mí todo esto me ha estado teniendo en un altibajo de sentimientos y de emociones, de que yo sé que Jesucristo viene por mí. Yo sé que si ahorita Jesús me llama, yo me voy a la presencia de Dios, pero también de repente veo mi familia, veo muchas circunstancias y de repente me alegro. Y de repente digo, pero espérame, pero no estoy listo y muchas cosas, ¿no? Pero realmente lo mayor y la gloria que viene y el plan, el proyecto que Dios tiene para ti, para mí es mayor que aún nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos, ¿no? Entonces necesitamos gozarnos, alegrarnos en el plan que Dios tiene en su segunda venida. Y digo, estamos abarcando algo muy, muy general, como te decía al inicio, porque hablar de la segunda venida de Jesús, hablar de los postreros tiempos es todo un tema. Nos llevaríamos varias sesiones, tratar de explicar un poco lo que la Biblia nos enseña con respecto a todo lo que viene, pero estamos poniendo unas bases para que tú sepas en el tiempo y tú y yo sepamos qué estamos viviendo. Estamos en espera de la segunda venida de Jesucristo. En Lucas capítulo 21, verso 25 al 31, lo voy a leer, aquí lo tengo en la pantalla. Dice, entonces habrá señales. ¿Estás viendo señales? ¿Has oído de señales? Estamos cada vez más escuchando muchas cosas que están pasando mundialmente que nos hablan de las señales de la venida de Jesús. No podemos ignorarlas, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir eso no va a suceder, eso no va a pasar. Claro que va a pasar. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto de la pandemia, ¿a poco no nos confunde? A muchos nos ha confundido, a muchos nos ha sacado de nuestra comodidad, nos ha sacudido, pero gracias a Dios que estamos cimentados en la roca de nuestra salvación. Dice versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, ¿verdad? Dices, oye, qué grueso, ¿y qué más viene? O sea, vienen cosas más fuertes, aguas, ¿verdad? Y como que hay cierto temor y cierta expectación, pero nosotros necesitamos estar creyendo en lo que Dios nos está poniendo y esa fe debe de estar inconmovible, debe de estar fuerte y firme en lo que hemos creído y que Jesucristo no nos ha creado y el plan de Dios no es para destrucción nuestra, es para preservación de la vida eterna. Amén. Dice versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre.
entonces verán al Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, está hablando de que cosas van sucediendo, pero entre que están sucediendo estas cosas, viene Jesús por segunda vez. Viene, aquí lo dice, y muchas partes en los evangelios lo dice, te invito a que lo puedas buscar. Versículo 28 dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, las guerras, las pestes, toda esta cuestión de cuestiones de fenómenos naturales que están pasando, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Prepárate, dice, prepárate, prepárate porque tu redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabes por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Verso 31, así también ustedes, nosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sepan, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios se acerca, la segunda venida de Jesús se acerca, todo el plan y proyecto de redención del Señor está cerca, estamos más cerca que hace 2000 años. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, no sé cuándo viene Jesús, pero estamos oyendo y estamos viendo, y la iglesia está como nunca antes, está levantando la iglesia mundial en oración, en intercesión, en adoración, porque estamos preparando la venida del Señor Jesús. El pastor Kevin nos hablaba acerca de la generación precursora. Tal vez a nosotros no nos va a tocar, pero a nuestros hijos les va a tocar, y nosotros tenemos que ser responsables de nuestros hijos para ver esta generación precursora. La pastora el domingo nos hablaba de este profeta de Dios, de Juan el Bautista, que fue un hombre que estaba antes, ¿verdad?, de la primera venida de Jesucristo. Y así estamos nosotros, necesitamos estar creyendo que viene. Estamos cerca de la segunda venida de Jesucristo. Dice aquí, nosotros al mirar lo que está ocurriendo en el escenario mundial, no debemos de tener miedo. Al contrario, debemos de estar alegres. Debemos de saber que ya está cerca el día de nuestro encuentro con Cristo. Y esto nos debe alegrar porque Jesús vendrá por nosotros. Como él mismo dijo en Juan 14:3, que ya lo leímos al inicio, y si me voy, les prepararé lugar, vendré otra vez. Está hablando Cristo, dice, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, me los llevaré conmigo, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo no sé tú, pero yo sí quiero estar donde está Cristo. Yo no sé si hay infierno. Muchos dicen, no hay infierno, el infierno está acá, bla, 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 bla. Muchas cosas que la gente no entendemos, ¿va? Yo no sé si hay infierno o no hay infierno, pero lo que yo sí sé, que yo donde quiero estar es donde está Jesucristo, donde esté Dios, donde esté Jesucristo, donde Él pueda abrazarlo, donde pueda tomar sus pies y estar en su presencia, gozándome con Él. Ahí es donde yo quiero estar. En la segunda venida de Jesucristo, Él viene por mí, viene por su iglesia, viene por ti si tú estás creyendo, y necesitamos estar listos y dispuestos. Dice, Jesús viene para llevarnos con Él, y eso no nos debe de asustar, eso nos debe de alegrar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, varones de Dios, necesitamos amar su venida. Necesitamos decir, sí, Señor. En Apocalipsis capítulo 1 dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. ¿Verdad? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, nosotros somos la novia de Cristo. Y así como el Espíritu Santo está anhelando la segunda venida de Jesucristo, y aún el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que aguardamos, el mundo entero aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros, y la naturaleza y la vida está esperando que nosotros nos manifestemos así. El Espíritu Santo está en espera de que venga Jesús por segunda vez. Por eso en Apocalipsis dice, el Espíritu Santo y la novia, que somos nosotros, la iglesia, debemos de clamar, debemos de anhelar. Espíritu, ven Señor Jesús. Nosotros debemos de mientras Él viene, debemos de crecer en nuestro amor por la segunda venida, pero también debemos de prepararnos. Este es un tiempo de preparación.
¿Cuánto más falta? No lo sé, pero tú y yo necesitamos estar listos. Tú y yo necesitamos prepararnos, ¿verdad? Tocando nuevamente la parábola de las 10 vírgenes, hablaba de 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, y las 5 prudentes fueron las que se prepararon, fueron las que tomaron tomaron aceite para sus lámparas. Este es el tiempo para prepararnos. Ya no tarda el esposo, ya no tarda en venir, ¿verdad? Ustedes han escuchado la parábola de las 10 vírgenes. Todas durmieron y en medio de la noche, en medio de la nada, empezó una voz de decir, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y así va a suceder, pero tú y yo necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué o en qué? En ser obedientes, prepararnos en llevar una vida, que a Dios le agrade, en llevar a nuestra familia hacia Dios, donde Dios le agrade. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de saber si sí o si no, o qué va a pasar. Necesitamos tomar con certeza la venida de Jesucristo. Necesitamos tomar con certeza que Jesucristo viene, que Jesucristo está por venir, y tú y yo no podemos ser ignorantes, no debemos de estar como que, pues todavía falta mucho, ¿verdad? Necesitamos estar listos. Por eso, como varones, te decía yo al inicio, como el ejército de David, había varones que eran entendidos de los tiempos, sabían que tenían que venir, y para poder prepararse y para saber qué hacer, tú y yo necesitamos prepararnos, ser varones entendidos de estos últimos tiempos, de este tiempo en el cual ya está pronto por llegar, y necesitamos activarnos, necesitamos despertarnos, necesitamos levantarnos, necesitamos pedir y decir, resplandece porque ha venido tu luz. Amén. Y con esto quiero terminar en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, 14 y 18. También que necesitamos voltear a la gente que aún no conoce a Cristo. Dice 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice, esto lo están diciendo desde que Jesucristo se fue hace 2000 y tantos años. Pues quién sabe cuándo llegue. Y tal vez su actitud es muy pasiva, pero tú y yo necesitamos tener una actitud correcta, una actitud activa, una actitud de preparación. Aunque esté tardando, el Señor dice en el versículo 9, sino que es paciente. ¿Por qué está retardando su promesa? Porque Dios es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Yo preguntaría, si hoy Jesús viniera, ¿tú ya estás listo? Yo no. Yo ahí la llevo. Yo sé que muchos podemos decir, yo a lo mejor puedes decir, sí, yo ya estoy listo. Pero ¿te das cuenta? Podemos darnos cuenta de que necesidad, y aunque diga, pues es que todavía va a tardar, o tal vez falta un año, tal vez faltan 10 años, no sabemos. Pero tú y yo necesitamos estar listos. Que si Dios ha estado retardando su regreso es porque Dios quiera que todos se arrepientan, que le hablemos a más gente, que todas esas personas que no le conocen puedan arrepentirse, puedan venir a sus pies. Dios está dándoles tiempo, Dios nos está dando tiempo para poder hacer lo correcto, porque Dios quiere llevarnos a todos. Dios quisiera llevarnos a todos. Jesús no vino a morir por unos cuantos, Jesús no vino a pagar su sangre por unos cuantos, vino a pagar su sangre por todos, pero no todos lo hemos recibido, no todos le reciben, y ahí es la diferencia. Versículo 14 de 2 de Pedro 3 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Dios, sin mancha e irreprensibles, en paz. Es lo que tenemos que estar haciendo. Ser hallados irreprensibles, en paz, sin mancha, viviendo vidas que agraden a Dios. Dios nos está dando la oportunidad de corregir las cosas que todavía por ahí necesitamos corregir. Amén. Y verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos en este tiempo prepararnos para crecer en la gracia. Necesitamos prepararnos para aprender más, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Necesitamos conocerle más.
Abócate a conocerle más, a buscarle más en oración, a buscar más en la Biblia quién es Dios, cómo es Dios, qué Dios quiere para ti. Y dice aquí, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Así que, iglesia amada, varones amados, estamos en un tiempo crucial, estamos en un tiempo en el cual no podemos ignorar. Te lo puse así en una pantalla general, porque como te digo, puede ser un tema que estemos hablando mucho tiempo, pero lo importante es que tú y yo no desconozcamos los tiempos que estamos viviendo. No desconocemos estos tiempos porque necesitamos ponernos las pilas, necesitamos ver a una iglesia que se levanta, necesitamos ver a una iglesia, y cuando hablo de iglesia, no hablo no solamente de nuestra congregación local, estoy hablando de la iglesia mundial, de la iglesia en México, de la iglesia en Puebla. Necesitamos levantarnos. No podemos, yo no puedo concebir que hay iglesias que siguen en lo mismo después de un año de pandemia y no ha caído el 20 de qué viene. Amados, tú y yo no podemos estar como que si no pasara nada. Necesitamos estar activos, necesitamos unirnos a la visión de nuestra iglesia, necesitamos prepararnos, santificar nuestras vidas, buscar más a Dios en oración, entregarle nuestra adoración. Necesitamos hacer lo que nos corresponde para ir por los perdidos, hablarle a Cristo de otras gentes, porque sinceramente, dice la palabra, lo que acabamos de leer, Dios está esperando y está dando oportunidad. Si no ha venido, es porque está dando oportunidad de que más gente se arrepienta, de que más gente llegue a los pies de Jesucristo. Así que, iglesia, esta es una labor no de un hombre, es una iglesia, es una labor de todos, de un ejército de varones de hierro que se levanten, de varones que se levanten y prepárense y entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y no estar de perezosos, no estar de distraídos en otras cosas que no valen la pena. Necesitamos estar donde Dios quiere que esté, donde Dios quiere que estemos. Varones, anímense, Jesucristo viene, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, estemos preparados. Y yo quiero que un momentito cierres tus ojos, cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él venga y que su Espíritu Santo su Espíritu Santo sea el que nos convenza de esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo, el mismo sentir que hay en la iglesia, Padre, podamos verlo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias porque los tiempos se acercan. Jesucristo, los tiempos se acercan. Los tiempos se acercan, Señor. Los tiempos se acercan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, haznos entendidos de los tiempos. Bendito Dios, bendito Dios. Ven, Señor, ven, Señor, ven. Bendito Dios, te honramos. Señor, levántate, levántate, Jesús. Padre, te honramos, te bendecimos. Tú nos has mandado, Señor, estar listos para dar testimonio de tu Hijo Jesús. Y hoy nos queremos levantar y resplandecer en tu luz gloriosa, Señor. Te honramos, Dios. Te bendecimos. Haz de este grupo de varones, Señor, un grupo de varones entendidos en los tiempos, hombres de hierro que estén dispuestos a hacer tu voluntad en todo momento y que estemos anhelando tu segunda venida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te honramos,
y te bendecimos. Amén. 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 Pues tremenda palabra, Oscar. Muchas gracias por darnos esta exhortación, ¿no? Darnos esta palabra que yo creo que es una palabra de actualidad, una palabra que obviamente nos anima a seguir creciendo en el Señor, a seguirnos preparando, porque pues sí, las señales están ahí y los tiempos se acercan, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Y pues a todos los varones les animamos a que nos estemos preparando, a que seamos esa luz, ¿sí? Con esa preparación que obviamente viene de parte de Dios, a que seamos esa luz en medio de las tinieblas, ¿no? Yo creo que, como lo ha mencionado Oscar, pues David formó un ejército de hombres y nosotros somos esos hombres, ¿no? Que Dios está utilizando, que Dios hace uso para que iluminemos, para que seamos esa luz, ¿no? Para otros. Entonces, muchas gracias, Oscar, y lo tomaremos en cuenta. Gracias, bendiciones. Bendecimos tu vida y que Dios te siga llenando de sabiduría, que Dios te siga fortaleciendo y que Dios te guarde al igual que a tu familia. Necesitamos estar listos, hombres. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Esta frase ahorita que estábamos escuchando me pegó en el espíritu y es algo que necesitamos hacer. Viene un estruendo celestial y necesitamos estar listos como hombres y transmitirlo a nuestras familias. Y bueno, les bendecimos, les amamos y te bendecimos. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias por sus vidas. Les bendecimos. Gracias.